teriantropía. Quizás no todos ustedes conozcan esta palabra, pero en esencia hace referencia a la transformación de un ser humano en una criatura monstruosa y salvaje, con características de un animal en específico, ya sea de forma completa o parcial, usados en un montón de leyendas y folclore en diferentes partes del mundo. Los más famosos de este tipo serían los licántropos, ya saben, los hombres lobo y similares de toda la vida, aunque también licántropo se usa para estos seres en general, no solo para los que tienen rasgos de lobo, pero existen muchos otros seres y monstruos con características diferentes e incluso más aterradoras que a los que estamos acostumbrados en películas y otros medios. Y eso es lo que veremos hoy. Por lo que prepara tus objetos y artilugios de plata bendita, porque hola, soy Camilox, y esto se va a poner muy salvaje. Iniciemos rápidamente repasando al más conocido y a todas sus variantes que logré encontrar, porque sí, no solo existe una o dos o tres tipos de hombres lobos diferentes, son muchas. Son tan antiguas que según estuve investigando no se tiene un origen 100% exacto de donde se creó la primera de estas. Por ejemplo, el registro escrito más antiguo encontrado donde se hace mención a un hombre convirtiéndose en lobo es la epopeya de Gilgamesh, que es considerado de los primeros relatos épicos de toda la historia. Aquí básicamente un guerrero llamado Gilgamesh rechaza a una hermosa joven que al parecer era una diosa, porque esta al parecer convirtió a su antiguo amante en un lobo. Pero para referirnos a un propio hombre lobo más explícito y salvaje, se contaban historias sobre los Neuri, un pueblo nómada con la capacidad de convertirse en lobos en determinados momentos del año. Además de que también en Grecia surgiría el que para muchos sí es tal cual el primer hombre lobo de la historia, el rey Licaón, quien básicamente por ser muy mala persona con todos los visitantes y extranjeros que llegaban a sus tierras, Zeus iría en persona haciéndose pasar por uno de estos para comprobar si todo esto era verdad, y Licaón, así bien bromista, al enterarse que era el dios, va y le cocina a uno de sus hijos y se lo sirve en la cena. Ya saben, bromita clásica de la época, por lo que Zeus, súper enojado, lo convertiría en un lobo y también desintegraría a toda su descendencia, por lo que podríamos decir que en teoría los hombres lobos son de origen europeo, aunque también existen en muchas otras partes del mundo. Pero claro, esto no va solo de oh, me transformo en furro y ya, sino que existen todo tipo de subespecies, variantes y como le quieran llamar. Primero partamos en que hay como mínimo 3 formas diferentes de adquirir la maldición. Primero estarían los licántropos auténticos, quienes literal nacen con la habilidad de transformarse por genética de sus padres. Luego están los licántropos infectados, quienes se convirtieron en estas bestias por ser heridos por hombres lobo auténticos y sobrevivieron a dicho ataque. Y luego están los licántropos artificiales, quienes se transforman a voluntad por algún tipo de objeto mágico o antiguo, o una maldición autoimpuesta, o cosas así. Además, los hombres lobo no solo son estos monstruos humanoides que estamos acostumbrados a ver en películas o especiales de Halloween, ya que además de estos existen los que puramente se convierten en un lobo ordinario tal cual, también los que se transforman en versiones más, digámosle, bestiales y grandes de un lobo, donde claramente dices, eso ni de broma es un animal normal. Y también claro la que ya todos conocemos. Algunos casos más específicos sobre dichas variantes las podemos ver por ejemplo en España, con el lobisombre, que serían personas que a pesar de verse normales tendrán la habilidad de transformarse tanto en un lobo tal cual como en la susodicha bestia humanoide, con una velocidad, fuerza y agresividad muy por encima a la de cualquier lobo, y una resistencia que le permite ser inmune a casi cualquier cosa, donde a veces estos incluso pueden llegar a ser capaces de liderar manadas enteras de lobos salvajes. También tenemos al lobo daxente, los cuales pueden ser tanto hombres como mujeres que adquieren una maldición que los convierte en lobos y dura alrededor de 7 años. Estos no son tan resistentes e imparables como los anteriores, pero pueden llegar a trabajar en equipo para despedazar a cualquier persona que se les atraviese. Además de que al parecer se les puede quitar dicha maldición a madrazos, ya que si se les hiere lo suficiente, en lugar de ir al cielo o infierno de los hombres lobo, este volvería a la normalidad. El Wagner, una muy peligrosa y gran bestia salvaje que acechaba una importante ruta y ahuyentaba a todo tipo de excursionistas y peregrinos que pasaban por allí en su tiempo. Las Feiras dos Lobos, que son las más curiosas de esta parte, ya que a diferencia de los demás, estas siempre son mujeres, pero curiosamente estas no suelen tener la habilidad de transformarse como tal, sino que tienen una increíble afinidad con los lobos, a tal punto de poder hablar con ellos e incluso controlarlos.
Los lobos hechizados de Castilla, que serían mucho más humanos que bestias, solo creciéndoles un poco el pelaje, los colmillos y garras, corriendo en 4 patas y comportándose como lobos, pero sin ser tan, pues ya saben, lobos. El Hisotzo de Euskadi, que sería por lejos de las variantes más peligrosas y bestiales de todas, ya que este posee un descomunal tamaño y fuerza bruta, escondiéndose en los profundos bosques y acabando con todo lo que se le atraviese, de la forma más sádica y brutal posible. Y que la única forma de hacerle algo de daño es atacando a su sombra. No me pregunten cómo se hace eso. Y si por ejemplo buscamos en Latinoamérica equivalentes específicamente sobre hombres lobo, tendríamos a el luisón o lobizón, que ya hemos visto antes en el canal, que dependiendo del país o región, este puede ser más o menos similar a un licántropo, pero con un origen más fantasioso, siendo este una de las 7 bestias hijas de Tau y Kerana, como forma de castigo divino. O también a los mitiquísimos nahuales, seres que iniciarían siendo brujos o chamanes antiguos, que por medio de rituales, brujería y demás artes oscuras podían transformarse en todo tipo de animales, pero que conforme fue pasando el tiempo serían mucho más asociados a lobos y perros, pareciéndose de cierta forma a los licántropos europeos. Y también podríamos contar a Dogman o el hombre perro de Michigan, quien además de ser una leyenda también es considerado un críptido, por la gran cantidad de avistamientos que tuvo en esta parte de Estados Unidos, siendo descrito como un humanoide con rasgos caninos de alrededor de 2 metros de altura, con ojos claros pero rasgos aterradores, que según a quien le pregunte su origen puede ser desde algún tipo de animal prehistórico que ha sobrevivido en las zonas boscosas de Michigan, un experimento que se escapó de alguna base militar del gobierno, ya saben lo típico, o al igual que los hombres lobos ser alguna persona con algún tipo de maldición impuesta, o incluso ser algo tipo skinwalker o un ser cambiaformas. Aunque si queremos por fin soltar al lobo de la teriantropía y empezar a ver a otros equivalentes más interesantes y fascinantes, podemos iniciar con los increíbles y peligrosísimos hombres tigre, que a pesar de lo explícito de su nombre no solo están compuestos por seres mitad hombre y pues mitad tigre, sino por todo tipo de grandes felinos dependiendo de la zona del mundo de la que se esté hablando, como hombres león, gente gato y muchas más. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica existe el feroz hombre jaguar o jaguarete abá, en países como Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia, donde estos se originarían por brujos, que por medio de rituales usando pieles de dichos animales se transformarían en poderosos monstruos, con robustos y fuertes cuerpos, que suelen ser completamente lampiños como los de un hombre, aunque a veces también son peludos como el animal, y un agresivo y voraz rostro de jaguar, y como algunos sabrán, ya de por sí los jaguares normales están rotísimos, ahora imagínense uno así pero con fuerza, resistencia y velocidad sin igual, y claro, pulgares oponibles. También existen los propios hombres tigres, que vendrían al igual que sus equivalentes animales de Asia, principalmente en países como China y la India. Estos suelen ser descritos como posiblemente los teriántropos o licántropos más fuertes de todos. Asumo que apoyándose por la lógica de lo fuertes, grandes y devastadores que son los tigres reales, ya que de cierta forma en todos los seres que veremos en el video, esa fuerza original del animal se le suma al propio ser humano, donde estos al transformarse aumentan la altura de la persona en unos 50 centímetros como mínimo, en ocasiones siendo monstruos salvajes como los antes vistos, pero a veces con roles más nobles como guerreros y si lo queremos contar también en ocasiones incluso siendo seres como los Rakshasa, demonios antiguos que atormentan tanto a los que habitan en este mundo como a los que ya no, destruyendo templos, saqueando tumbas y alimentándose de humanos, estos siendo cambiaformas pero que casi siempre tienen el aspecto de un cuerpo humanoide con cabeza de un felino depredador, en especial la de un tigre, aunque claro, esto sería más rigiéndonos por su mero aspecto y no por estar realmente relacionados a los seres de los que ya llevamos hablando todo este tiempo. Y hablando de Asia, en Japón también se encuentran los necómatas, que de cierta forma también cumplen este rol entre muchas comillas, ya que estos no son personas que se transforman en gatos, sino gatos que según cuentan las leyendas, al dividirse sus colas en dos se convierten en estos yokais, que actúan como humanos, tanto hablando, parándose en 2 patas y en general haciendo cosas de persona, pero en ocasiones suelen ser descritos con aspectos bastante humanoides. Y estos suelen tener habilidades mágicas. Ahora vamos con otro animal, los monos. 1, 2, 3,
ya que en varios países de Latinoamérica, en especial en la parte de Centroamérica, abundan leyendas como el micobrujo o la mona bruja, o como le digan en su país, que básicamente todos son lo mismo, donde al igual que en los casos que ya vimos, este constaría de un hechicero o bruja que por medio de rituales y magia prohibida se transforma en un monstruo primate, de brutal fuerza y agilidad, con un potente aullido, columpiándose entre los árboles y saltando a los techos de las casas de las aldeas, y hasta lanzando piedras y todo. Y enfocándonos más en África, lo que podríamos definir como su principal licántropo o teriántropo combinaría al hombre con uno de los animales más satanizados e incomprendidos del reino animal, las hienas. Ya que los hombres hiena no solo son personas que se pueden transformar en dichos animales, sino también en dichas bestias híbridas humanoides. Y por si fuera poco, también se asocian a supuestas hienas inteligentes que pueden pensar y hablar como humanos, y logran transformarse en personas para infiltrarse en pueblos y aldeas. ¡Wow, qué miedo! También estarían los hombres oso, que sí, suenan increíblemente épicos, incluso más que todos los antes mencionados. Por ejemplo, uno de estos sería Ukuku, el cual según leyendas andinas de Latinoamérica provino de la unión de una mujer y un oso de anteojos, aunque este sería por así decirlo buena gente y bien, mientras que en el norte de Europa, Rusia y Norteamérica, antiguamente los osos eran símbolos de fuerza y voluntad indomable, por lo que se creaban todo tipo de historias y relatos de guerreros que podían tomar la forma de osos, mucho más grandes y poderosos que los normales. Incluso los antiguos y legendarios berserkers que solían usar pieles de estos animales en batalla, en ocasiones se les relataba como guerreros con una agresividad tan inmensa que durante sus trances de ira desenfrenada eran capaces de transformarse en osos. E incluso en ciertas leyendas polinesias se habla sobre personas con la habilidad de transformarse en tiburones. Sí, tiburones. No bastaba con usar a los depredadores terrestres más aterradores, porque también tenían que usar a los marinos, con relatos que de cierta forma vinculaban a un nivel más espiritual a personas con los escualos, y dependiendo de la historia mostrando a estos seres como peligrosas bestias come hombres, pero también como guardianes y protectores de las aguas, aunque también estas se asociaban a dioses y seres mitológicos, que se podían transformar en dichos animales, pero eso ya sería otra cosa. Y aunque pareciera que estas criaturas siempre son basadas en el depredador principal del lugar de donde vienen, también existen casos donde, pues no, como las doncellas cisne, que no encontré exactamente de dónde se originan, pero sí que están en varias partes del mundo, donde estas vendrían siendo mujeres hermosas que son capaces de, a que no adivinan, transformarse en bellos y majestuosos cisnes, usando una especie de manto o prenda hecha con la piel y plumaje de estos animales, incluso con historias que suelen hablar de un hombre que se enamora de estas doncellas, y aprovecha cuando ésta se distraía bañándose o haciendo algo que la obligase a quitarse dicha prenda, para arrebatársela a escondidas, haciendo que esta hermosa mujer nunca más se pudiera transformar en el animal y casándose con ella. Ya saben, mitología de toda la vida. Y para finalizar, veamos unos cuantos casos que podríamos decir que al igual que los necómatas son similares a los antes mencionados, pero que por ciertos conceptos o directamente como son no llegan a ser lo mismo. Por ejemplo, Camazotz, una deidad muy asimilada a los murciélagos de la cultura maya, que para algunos era como una especie de Batman primigenio en la vida real, pero que en muchos relatos se le describe como una especie de hombre murciélago bastante aterrador. Los kitsune y tanukis de Japón, donde el kitsune sería muy similar a un zorro, que aparte de tener características de personalidad y comportamiento de humanos, y tener muchas colas en base a su edad, sería lo opuesto a lo que hemos estado viendo todo este tiempo, o sea, dicho animal transformándose en un humano. Y como dato curioso, en muchas historias las kitsune se transforman en mujeres para ser esposas o amantes de hombres, y hacer cosas. Ah sí, Japón, no me sorprende. Y los tanuki, refiriéndose a su versión mitológica, donde son similares a los perros mapache de la vida real, pero con habilidades mágicas que pueden transformarse también en hombres. Y que por si acaso censuraré esto porque tienen la particularidad de tener unos huevos gigantes. Ah sí, Japón. También podríamos mencionar a diferentes dioses que poseían estas características de parecer furros, como los egipcios, como la diosa Bastet, una deidad muy asociada a los gatos en especial por su aspecto, representando cosas como la fertilidad, el hogar y música, o también Sobek, o Ra,
Anubis y todos estos, que únicamente por su aspecto se podían asociar bastante a lo que hemos estado mencionando en todo el video, luciendo como animales humanoides y sobrenaturales, pero que claramente a su origen es completamente diferente a los licántropos, y casos mucho más específicos como el hombre pájaro de México, el hombre caimán de Colombia o incluso Mothman. Pero estos seres son mucho más asociados a un solo individuo mítico, que de una u otra forma sería antes un humano o tendría un origen mucho más misterioso, y que por X o Y razón desarrollarían la habilidad de transformarse en estos seres mitad animal, que de cierta forma se asemejan bastante a los licántropos, pero por lo menos para mí no llegan a ser tal cual lo mismo. Si les gustó esta nueva sección, coméntenlo y denle like, para en el futuro traer más videos como este, sobre cómo son los vampiros, o dragones, u otros seres mitológicos y legendarios que existen en un sinfín de partes del mundo y culturas. Sé que seguro y faltaron varios de estos seres licántropos por mencionar, pero intenté traerles los más interesantes que encontré, así que si conoces alguno que faltó en el video, coméntalo. Recuerda suscribirte y todo eso, porque yo fui Camilox, y nos vemos en el próximo video. Bye.